Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos los seguidores de CIO Noticias. Gracias por acompañarnos una vez más. Aquí estoy con mi amigo queridísimo Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? Eres muy amable en presentarme así, pero estoy gordo y feo, como siempre. Estás cucu, más bien. Y gracias por estar aquí. Y vamos a platicar ahora de algunas películas de terror que nos han gustado. Y para ver ustedes que si ya las vieron, qué opinan. Y si no las han visto, pues ya tendrán las próximas horas del día, pues qué hacer. Ver estas películas porque de verdad valen muchísimo la pena. Daniel, a ver, arráncate, como el mariachi, arráncate. Más bien tú arráncate con la clásica historia de horror, una película que llegó a Netflix la semana pasada. La verdad es muy interesante. Es una historia del cine dentro del cine, dirigida por Roberto De Feo y Paolo Stripoli, con guión de David Bellini y Milo Tisone. Y participan Matilda Lotz, Julia Sobol, Will Merrick, Francesco Russo, Aida Baldari Calabrita y Pepino Mazzotta. Así rápidamente vamos a comentar para que nos dé su opinión, Patricia, que la película es una película italiana de terror que hace un homenaje a el cine, a varios tipos de cine de horror. Hay un poco de slasher, un poco de cine de suspenso, de thriller, que poco a poco va sorprendiendo al público por el giro de tuerca tremendo que tiene. No te lo esperas, o bueno, no te lo esperarías de no ser porque uno de los personajes, una niña que encuentran aparentemente sin lengua, que no puede hablar, les escribe un mensaje a los jóvenes protagonistas. Son los típicos jóvenes protagonistas que van en una camioneta, tienen un accidente, chocan, llegan a un lugar misterioso en el bosque y resulta ser algo que a final de cuentas no va a ser lo que aparentemente es. Y esta niña se la encuentra en una casa como tipo casa embrujada, pero bueno, no está embrujada, más bien hay otra situación que pasa ahí. Y les escribe un mensaje. Cuando les escribe el mensaje de que aparentemente no están en el lugar en el que están, se rompe totalmente la historia y el público empieza a decir, entonces debe ser esto, y usualmente le atinas. Le atinas en dónde están sumergidos estos personajes y contra qué o quién están peleando. Y poco a poco se vuelve realmente una crítica al cine comercial de terror, sobre todo, bueno, de Italia para Hollywood, que recordamos que de Italia han surgido tres grandes directores de cine de terror, horror, gore, como son Dario Argento, como es Lucio Fulci y Mario Bava, los tres grandes creadores, maestros del cine de horror italiano, que con ellos no se meten, ellos no los critican, pero sí critican mucho el cine hollywoodense. ¿Pero qué te pareció a ti, Patricia? Bueno, a mí fue una película que me encantó, que de hecho comencé a verla y cuando escucho, porque la verdad es que yo la tenía en mi lista previa ya de Netflix. Netflix ya tiene todas mis recomendaciones, tronquitos, piernitas, sangre, ojos fuera, todo. Ya sabe que me gusta y entonces ya lo tiene ahí para que yo las tenga lista para verlas. Y entonces, bueno, cuando comienzo a verla, y escucho que es italiana, la verdad es que sí me llevé una gran sorpresa porque normalmente estamos acostumbrados a que las películas pues sean gringas, ¿no? O sea, normalmente lo que ves, automáticamente, no sé por qué, dije, pues es gringa, ¿no? Y no, para mi sorpresa, es una película italiana grabada al sur de Italia, a diferencia de lo que muchos críticos de pronto de esos hígados puedan decir de la película y de las actuaciones de los actores que salen ahí, a mí me pareció maravillosa. En ningún momento, y no porque no tenga dos deditos de frente, que conste, pero en ningún momento se me hizo una película, una historia que apenas si cuando va a transcurrir hay historias en donde tú ya sabes qué es lo que va a pasar porque son historias
repetitiva, son historias que ves en una película, pero en otra también. En esta, la verdad, a mí me pareció muy interesante, muy original la historia, cómo va transcurriendo. Es que nunca sé cómo contar una película o decir, de qué trata sin spoilearla, pero bueno, creo que el final Pues spoilea, total, spoilea, porque voy a poner ahí, cuidado con los spoilers la siguiente review. no, Sí, sí, spoilea. pero bueno, a mí, por ejemplo, las escenas, que pueden ser como también muy parecidas, no sé a ti qué te pareció, pero unas escenas muy parecidas a las de Masacre en Texas, ¿no? O sea, la manera de matar a las personas, ¿no? A mí se me figuran mucho del estilo de Masacre en Texas. O sea, me dio como el mismo miedito, Sí, ¿no? sí, definitivamente, todo el inicio, cuando van en esta camioneta, los adolescentes, bueno, no bien jóvenes, los Es jóvenes que, ¿sabes millennial qué? que van en Perdón, esta camioneta, ahí te voy a interrumpir más tantito. Sí son ajá, adolescentes, pero también meten por ahí a una persona con una historia, eh, pues digamos que se convierte en una persona perdedora en la vida por un error que como cometió. yo. Entonces, también, también va como directo a pagar por esa situación, yo digo. Ahora sí, perdón. Entonces, no nada más es adolescentes, ahí va un señor, ¿no? Médico. Bueno, más que adolescentes son, ya son millennials, pero son muy jóvenes. Sí me recuerda mucho el inicio de Masacre en Texas, porque es exactamente igual. Van en esta camioneta, sufren un accidente y de ahí se desata todo el horror que van a vivir ahí en Texas. Aquí es en una villa italiana. También cuando van a esta casa como aparentemente embrujada, tiene como muchos toques también de Masacre en Texas, porque hay una escena de desmembramiento de los pies de uno de los personajes y así se va suscitando hasta que hay un pequeño cambio y se parece más a la de Midsommar, una película de hace 2 años de Ari Aster, esta película que se llamaba también Las locas aventuras de unos suecos que se metieron algo. Básicamente lo mismo, un ceremonial, un ritual, que va haciendo la película más interesante. Y ya cuando todo se embona, es una crítica al cine hollywoodense completamente, al cine de terror, porque ahí mismo, hasta mismo uno de los villanos, el villano de la historia lo va diciendo. Pues esto es básicamente, nos estamos burlando de eso, pero lo que me gustó es que plantea a sus monstruos desde el punto de vista de la mafia italiana, de los tres pilares de la mafia italiana, los tres primeros, así que los tres primeros, ahora sí que los santos, como aquí, ¿cómo se llama? El santo Malverde, o Valverde, el santo de Valverde, los, Valverde. no, algo parecido ahí, como tres santos que son como los que cuidan a los mafiosos italianos. Es parte de la mitología de esta película. Hay una escena muy buena donde están ante una mesa, pues este grupo de mafiosos está muy bien hecha, la verdad, a la luz solar, o sea, casi, casi como enunciando, miren, hacemos nuestros crímenes a la luz del día, como pasa en Italia, como pasa aquí en México, bueno, pero allá en Italia con la cosa nostra, la mafia, este tipo de gángster, se ve muy bien esa escena, y la verdad es que la película igual a mí me dejó boquiabierto y me gustó mucho. Sí, sí, sí. El final también, digo, no sé si sea una percepción, una manera de verlo nada más mía y de pronto a muchos no les gusta el final, pero creo que el final también es algo muy fuerte, aunque de pronto sientes como que está fuera de contexto, pero pues creo que si unimos las piezas de todo el transcurso, toda la historia de la película con el final, creo que te comentaba que a mí el final, la verdad, creo que era lo que más miedo me había dado. O sea, y mira que toda la película me la pasé temblando, o sea, sí me la pasé mordiéndome las uñas, pero el final, la verdad, se me hizo bastante, bastante, bastante fuerte. No sé, habrá que esperar a ver comentarios de las personas que la lleguen a ver, para ver, sobre todo me interesaría saber
¿qué significó para ustedes o cómo vieron ustedes el final de esta película? Porque, pues sí, dentro de toda la historia, muchos van a decir, ay, o sea, por eso se llama la clásica historia de terror, ¿no? Pero nos va llevando poco a poco la historia, pero cuando llegamos al final es así como que yo sí me destanté, como que me sentía yo primero como en una época y de pronto me jala a la época actual y digo, ah, caramba, y aquí estoy, o sea, como que me aterriza la película, como que me aterrizó y eso fue lo que me dio terror, o sea, cuando me aterriza, abro los ojos, ¿no? Porque yo estaba perdida en la historia de esta película y cuando siento que me aterriza y abro los ojos, sí, o sea, de lo que me doy cuenta de esto actual que está sucediendo, eso me da terror espantoso. Ya ustedes cuando la vean van a saber de qué les estoy hablando. No, no quiero decirles del final, pero tú sí sabes, Daniel, sobre los celulares. Sí, realmente el final nos lleva a otro tipo de género del horror, terror. Bueno, el terror es un subgénero, el horror es un subgénero del drama, pero sí nos lleva a un final que tiene que ver con otro de los subgéneros, subgéneros, eh, como puede ser el slasher, como puede ser el cine snuff. Entonces, pues sí, el final es una revoltura de géneros, pero muy bien planteada. O sea, hay como cada escena tiene una etapa de diferentes géneros del terror horror, hasta llegar al final, que es uno diferente. Entonces, pues lo hace muy completa en este tipo en este sentido, de que logra armar una película con diferentes subgéneros, bueno, subgéneros del horror terror y eso es lo que va haciendo que sea todavía más interesante. A mí también lo que me gustó mucho fue que lo interpreta la actriz, la protagonista es la actriz Matilda Lotz, una actriz que le encanta hacer este tipo de películas sanguinolientas, ella estar sangrando y peleando contra los villanos. Ya había hecho una película llamada Venganza o La Revancha, que llegó aquí a salas aquí en México. Muy buena película donde ella es pues la novia de un narcotraficante. Van de vacaciones a un desierto mexicano, hay a una como casa maravillosa, con piscina enorme y todo, y se da cuenta de que la quieren matar porque ya no quieren que haya testigos. Entonces lo que hace es escapar y en su escape pues sufre un montón de situaciones aparte de la persecución de los gángsters. Escapa y escapa por todo el desierto hasta que por fin logra al final matarlos. Y a mí lo que me gusta es que como si fuera Popeye, resulta que cuando va escapando ya está muy herida, tiene sangre por todos lados y demás, se toma peyote y al tomar el peyote tiene super fuerza. Entonces sí se hace, a veces una película bastante interesante porque sí es hipergore, es slasher totalmente, una gran película y veo que Matilda Lodge le está gustando hacer este tipo de producciones porque aquí básicamente hace el mismo personaje, aunque un poco más inocentón al principio, pero sí, sí, la verdad es que la película me gustó mucho. Yo le doy un 5 del 0 al 5 le doy un 5 por lo interesante que es y por lo sorpresivo que es. Ah, sí, yo también. Yo también, y aparte de verdad, sí me dio muchísimo gusto, porque al menos yo, la verdad, yo no he visto tanto cine italiano de terror. Entonces, el prender ¿cómo se llama? El estar viendo Netflix y encontrarme con esta maravilla italiana, bueno, o sea, de verdad, es más, me va a pasar lo mismo que con American Horror Story, que la voy a terminar viendo 20,000 veces, o sea, estoy segura, la voy a volver a ver y no, no sé cuántas veces, pero la verdad es que creo que sí, muchísimas. Y por ejemplo, eso te iba a preguntar yo a ti, yo te recomendé la de American y no la has visto. Es que son 10 temporadas, me da una flojera tremenda. En cuanto Y pueda las las voy a 10 ver. temporadas ya me las eché, te lo juro, Daniel, yo creo que como 5 veces. Es que no te cansas, no, no, o sea, se te va como agua. De verdad, cada temporada es mágica, o sea, es irreal, irreal.
deja que acaben los Juegos Olímpicos y me voy a poner a verlos porque ahorita entre Juegos Olímpicos y demás cosas me es imposible. Bueno, es que ahorita esto de los Juegos Olímpicos creo que entra en nuestro género favorito de terror. Oye, ¿y de qué es tu chamarra? Que tiene una P de Patricia. No vi, pues así nomás, de Está muy chida. Muchas gracias, un picorete para todos los que nos están viendo, Moa. Moa, Moa, Un Moa. picoresco. Bueno, ahora yo voy a hablar de Old, de Viejos, la nueva película de M. Night Shyamalan, este director que causó furor en el 99 con El Sexto Sentido, con películas como Señales, La Dama del Agua, pero que poco a poco su carrera fue cayendo después de esta película tan fea de The Last Airbender. Su carrera se fue desplomando porque todo el mundo decía, pues es lo mismo, lo mismo y lo mismo. De repente tuvo un segundo auge con la película Huérfanos, esta película sobre los abuelos y los nietos, casi una fábula en la que los abuelos son Maravillosa, los villanos de la historia. maravillosa. Y luego la de Fragmentado, esta película que da continuidad a El Protegido, donde vuelve a salir Bruce Willis, sale James McAvoy, sale el villano de la primera parte del Protegido, sale Samuel L. Jackson como Mr. Glass, que tuvo críticas mezcladas, pero en general le fue bien en esta última entrega. Y pues tomando ya este segundo aire, hoy nos presenta Viejos, All, una película protagonizada por Gael García Bernal y Thomasine Mackenzie, esta niña la que sale al final, bueno, la que sale en Jojo Rabbit. Una película que lleva un ritmo vertiginoso en torno a unos turistas que llegan a una playa, o más bien los llevan a una playa, los conducen a una playa misteriosa, donde empiezan a envejecer. Entonces, como empiezan a envejecer, pues les pasan varias situaciones. Por ejemplo, la esposa del personaje de Gael García Bernal tiene un tumor en la isla, como todo el tiempo va más acelerado, el tumor se le empieza a desarrollar, 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 otro de los personajes que es un médico, tiene ya las primeras señales de este tipo de enfermedades como el Parkinson, y poco a poco pues va desarrollando más de enfermedad en la historia, pero no creen que es una película sobre enfermedades, es una película sobre cómo escapar de la isla, cuál es el misterio, qué hay detrás de todo esto, porque se ve que M. Night Shyamalan ha estudiado muy bien a Hitchcock. Obviamente Hitchcock no usaba tramas sobrenaturales y M. Night Shyamalan sí. Lo he estudiado también, que a veces siento que copia las tomas, pero sin realmente que le salgan tal cual. Cada uno tiene su propio sello. Lamentablemente en esta película se le va la historia. Como digo, es vertiginosa, todo lo que va pasando, todo lo que va sucediendo, pero tiene muchas incongruencias, porque bueno, como cuento esto del tumor, le va creciendo a la mujer en un costado del abdomen, y nada más se lo abren y se lo sacan y ya así, no, no manches, ya lo operaron. Supuestamente la isla hace que sanes también rápidamente. Entonces, cuando tiene la herida, pues la herida cierra. Pero ¿cómo fue que no le provocaron un daño interno en algún órgano al sacarle el tumor? Pero bueno, ese tipo de cosas incongruentes pasan en esta historia porque algunas situaciones pasan más rápido temporalmente y otras no. Entonces dices, bueno, entonces, ¿cuál es la lógica o sea, qué sí y qué no? ¿Qué se hace más viejo más rápido? ¿Qué se hace más viejo más lento? Entonces, bueno, esta serie de personajes, aquí van spoilers, así que si quieren parar aquí esto, no, pero tú no me tapes los oídos, Patricia. Ay, pues es que yo no la he visto, no quiero saber. Bueno, entonces no voy a dar spoilers. El punto es que, yo no voy a dar spoilers, el punto es que la película se hace interesante hasta llegar al final. El final es ya demasiado simplón, se lo saca de la manga, porque bueno, usualmente tanto Hitchcock como M. Night Shyamalan van dejando pistas durante la trama para que digas, ah, sí, cierto, pasó eso, ¿por qué no lo vi? Pero aquí no, aquí simplemente se saca la solución de la manga y de repente nos explica, ah, es que es esto. Y entonces los protagonistas descubren, ah, sí podemos salvarnos. Pero pues realmente nunca nos dio una pista, nunca nada. Y así es como termina la película, o sea, termina de una manera, no voy a decir que es agridulce el final, pero yo creo que falla totalmente al final Shyamalan, no como le llegó a pasar con Sexto Sentido, con Señales, con muchas películas que él hizo, pero bueno, le ha ido muy bien en taquilla. Ya destronó a Black Widow, ¿a qué otra destronó? Al nuevo reboot de G.I. Joe. Realmente se ha posicionado, y también Space Jam, se ha posicionado muy bien la película. Vamos a ver
sí le sigue yendo mejor en taquilla porque pues ya con esto que ingresó, pues yo creo que le va a ir bien a nivel mundial y le van a encargar más películas a M. Night Shyamalan, pero sí necesita mejorar un poco más, limpiar un poco, lustrar un poco los finales, porque sí, eso que era su gran maestría, ahora es lo que menos bien le sale. Es que a mí eso Entonces, es lo que pues, me da terror, o sea, por eso a nuestros entrevistados, cuando de repente veo que hacen algo maravilloso, digo, ¿qué no les da miedo? O sea, porque ¿qué sigue? O sea, ya hiciste una cosa estupendamente bien, muy aplaudida, muy reconocida, y digo, ¿y cómo le haces? O sea, digo, a mí me da pánico, obviamente que si tienes los conocimientos y las aptitudes y demás, pues claro que lo vas a seguir logrando, ¿no? Pero a lo que voy es que eso es lo que me da miedo. O sea, haces ya, por ejemplo, una película donde el final fue más que aplaudido, más que reconocido, y ya en tu segunda película a lo mejor no logras ese final y ya los descuartizan como tú en este momento, Daniel. sí, O sea, definitivamente. eso es lo que a mí me da terror, en serio. O sea, yo necesito ver esa película porque luego tú eres bastante exigente, eres muy hígado. No, claro que no. En cuanto esté en guiño guiño, la descargo y te la mando. Oye, ¿y qué otra película nos querías mencionar? Bueno, no es tanto una película de terror, pero la verdad es que esto sí es terrorífico porque es la realidad que vivimos, que seguimos viviendo. Se trata de Las Cruces, un documental que está en el 40 Foro Internacional de Cine de la Cineteca Nacional, dirigido por Teresa Arredondo y Carlos Vázquez Méndez, documental chileno que nos traslada con imágenes en silencio y voces en off al año de 1973, cuando un 18 de septiembre algunos miembros de Carabineros de Chile mataron a 19 trabajadores de la papelera CMPC. En todo este marco de la dictadura de Pinochet, eh, nos cuenta, no nos cuenta, ¿cómo podemos decir? Nos cuenta de una manera muy atípica, porque lo que vemos en pantalla es la zona cercana a aquella papelera, aquella compañía papelera donde estaba la fábrica. Estaba clavada en un bosque, vemos los rieles, las vías de tren, vemos el bosque y nos vamos preguntando por qué nos están ofreciendo estas tomas, no entiendo. De repente empiezan a aparecer lugareños que empiezan a leer las declaraciones que tomaron las autoridades en aquella época y luego las declaraciones de cómo van aceptando muchos de los carabineros ya tiempo después van aceptando que sí mataron a estos 18 trabajadores, solamente porque, pues como pasa aquí en México, como tenía contrato esta compañía con los poderosos allá en Chile en esa época, eligieron a 18 personas rijosas de izquierda que estaban dando problemas y los mandaron matar, así como aquí los desaparecidos de Ayotzinapa, básicamente exactamente lo mismo. Pasaron años y años hasta que se lograra reabrir el caso y se vuelve estrujante el cómo los lugareños, los sobrevivientes, bueno, la gente que todavía vive ahí, leen los testimonios, cómo van evolucionando los testimonios, nos presentan fotografías en negativo, o sea, no se ven claramente, de cómo de los cadáveres, de los cuerpos, de las osamentas, ya cuando las descubrieron años después, y nos presenta también los dibujos que se hacen para documentar algo, reales de aquella época, cómo fueron matando a uno por uno. Y luego, pues ya hay un testimonio muy duro de uno de los que fue carabinero, de que sí, acepta que fue matando a uno por uno, los cuerpos que no caían al hoyo, había que tirarlos y hacerlos olvidar de la faz de la tierra. La verdad es que el documental, como te digo, te estruja, te emociona y te da mucho coraje, te molesta por todo lo que estás viendo, porque es que todos los gobiernos neoliberales de México a Chile, de punta a punta de América Latina, es lo que han estado haciendo desde el siglo anterior a este. Y lo que también se comenta también en un documental, también de este foro, el documental la cordillera de los sueños es precisamente eso. Desde que llegó los gobiernos neoliberales, en toda América Latina han hecho que haya un grupúsculo de multimillonarios y una enorme, enorme cantidad de pobres y sobre todo cualquier cantidad de injusticias, de corrupción, de tapar todo esto. Afortunadamente, este caso ya empieza a ser descubierto, ya empieza a ser denunciado por esta directora Teresa Redondo y Carlos Vázquez Méndez,
Entonces, pues es muy recomendable, vayan a verla con todas las medidas de protección al foro de la Cineteca. Y pues la verdad, como digo, no es una película de terror, pero pues el terror allí está, porque es un terror Pero sí de horror, verdadero, pero sí de horror. definitivamente. ¿Cuánto tiempo nos queda? Yo, como 4 minutos. Pues bueno, pues entonces ya hay que ir despidiendo es que necesito esto para mandar mis testigos de que sí vi las películas. ¡Woohoo! Oye, Daniel, la película anterior y este documental, bueno, ya dijiste que lo podemos ver este segundo, el de las cruces en la Cineteca. ¿Y la película anterior todavía está en cines? Sí, todavía están en el foro de la Cineteca. Ya terminó o ya va a terminar el foro en la Cineteca, pero empieza ya su recorrido por las sedes alternas como el Cine Tonalá, Cinépolis, Pero sobre este es todo el Cine de las Tonalá y Cinépolis. cruces, este es el de las cruces, el Ajá, documental. Pero la película anterior, ¿cómo se llamaba? la de All, viejos. La de Old. Ajá, Ah, esa ¿eso se estrenó, todavía está en cines? sí, se estrenó el jueves pasado, también ya la pueden ir a ver a el cine con las medidas recurrentes. Si pueden, mejor vayan, o sea, con el debido respeto, pero quien tenga dinero, vaya o sea, más dinero que otras personas, pues, normal, vaya por favor mejor a cines como Cinemex 222, porque el boleto es más caro, y eso hace que haya menos gente. Entonces ya ahí de entrada es una restricción para la gente que va al cine, porque pues, es mejor de pagar 50 pesos en el Cinemex que Real Cinema a pagar 108 que cuesta ya en el 222, pues mejor la gente mejor paga obviamente el boleto más barato, pero sí se expone a mucha gente. En cambio ya en Reforma 222, la verdad es que hay muy poca gente, está bastante bien distanciado, entonces la verdad yo prefiero gastar un poco más e ir así, protegido, que gastar menos y que haya pues un montón de animales a mi alrededor. No mames. Qué lindo. Ok, bueno, pues entonces ahí están las recomendaciones. Ojalá se animen a verlas. Algunas en Netflix, otras en salas. La de la Cineteca, bueno, un documental imperdible, obviamente. Y ¿sabes qué es lo que más horror genera todo esto? Que todavía hay Que, gente que apoya ese tipo de gobiernos, ¿no? Y que hasta la fecha te siguen defendiendo a Pinochet y diciendo que era casi, casi, bueno, Dios. Entonces, o como, o como ahora pasa con las protestas en Cuba, que realmente no sabemos cuánta gente está protestando, los medios pienredistas, chayoteros, los progringos en el mundo, pues ya que graban a 10 personas protestando, dicen, no, es una protesta masiva de miles de cubanos, pues realmente es muy preocupante el mal manejo de la información, porque pues a final de cuentas, pues Cuba se ha mostrado como un país diferente, que su problema es el embargo que tiene de Estados Unidos, no que haya libertad o no libertad, el problema es que Estados Unidos los tiene pero con la bota en la cabeza y no lo suelta y se hacen bien güeyes, te pero voy a pues, decir una cosa, sí Estados Unidos, pero los otros países que nada más se encargan de decir, no, pues yo ya voté contra el bloqueo. ajá, y no hacen nada. O sea, sí, pero ¿qué estás haciendo? No, pues por eso, yo ya voté contra el bloqueo. O sea, así no podemos avanzar. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que las opiniones totalmente fuera de contexto y sin pies ni cabeza vienen justamente de gente que se dice que estudió periodismo. Eso es lo que es de horror y de terror. Pero bueno, pues esperemos que les haya gustado aquí las recomendaciones que nos hizo Daniel y nos vemos el próximo lunes. No se pierdan, les mandamos muchos besos y gracias por acompañarnos un día más. Besos, Nos gracias vemos. Daniel. Va. Adiós. Nos vemos al rato. Sí. Nos vemos al rato. Ratón Miguelito.